Shalom Israel. Shalom, shalom. Esta tarde nos permite nuestro Elohim tener la continuidad del estudio que traemos semanas atrás, aquel tema que lleva relación al indagar completamente a si la Torah del Eterno está vigente. Hemos llegado a bastantes conclusiones ya teniendo firme que está vigente. Bien, la pregunta no cabe para nosotros, sino cabe para aquellos los cuales tienen la duda de ello. Y con ello entonces nos llevamos a la tarea de llevar varios shurim, varias pláticas de acerca de esto, y todas ellas nos han enriquecido en conocimiento, en cuestiones que probablemente no habíamos percibido, hemos aprendido y nos refuerzan el entendimiento, el tener el conocimiento amplio, que probablemente algunos, si yo les hubiera preguntado esto, porque quiero pensar que todos ya lo teníamos claro esto. Y si yo le preguntaba a alguno de ustedes que me expresara estos temas, con mucha facilidad lo hubieran hecho. Pero siempre es bueno. Decía que ¿quién era el que tenía bien? ¿Era Kiva el que tenía enseñar 400 veces el mismo tema? Bueno, un maestro destacado dentro del pueblo de Israel tenía bien enseñar 400 veces la misma lección para que quedara clara. Esta vendría a ser la segunda que vemos, porque ya una vez la habíamos enseñado o aprendido de una manera práctica, solamente que estamos indagando más, estamos escudriñando, estamos buscando más, tratando de que queden cosas más claras. Porque podrían existir bastantes contextos cuando hablamos en obras de la ley, bajo la ley, y otros contextos que hablamos hacedores de la ley. Pero en algunos, como eso que hablamos de leyes a modo de ordenanza o las leyes no ágidas, en algunos casos cabe la posibilidad que dijera aquellos que por las obras de la ley marcadas en forma de ordenanza no serán salvos, porque a fin de cuentas son mandamientos de hombres. Podría caber la posibilidad que se está haciendo referencia a ello, y podría ser, pero la semana anterior leímos Romillín 2.13, 2.14, entre otras, Romillín 3.20. Para retomar el tema de la semana anterior, simplemente Romillín 2.13, le voy a dar lectura para retomar un poco lo de la semana pasada y agarrar completamente. Porque Elohim no perdona a los que escuchan la ley, sino a los que la cumplen. Estos son rollos sin títulos, sin versículos, sin capítulos. Es una carta completa. Entonces, si más adelante podría ser en el capítulo 3 y otros que leímos la semana pasada, podría ser que nos está indicando, que se está refiriendo a que los que guardan las obras de la ley, mandamientos, establecidos como ordenanzas, pero a fin de cuentas mandamientos de hombre, no van a ser salvos, porque ya que por las obras de la ley ninguno será salvo, algunos hacen mención que hace referencia a ese tipo, que no se está refiriendo a las obras de la Torah. Pero ahorita incluso si llegamos a unos versículos que están en el Sefer de Jacob o de Santiago, que traducen algunos, nos va completamente a sacar de ahí. Pero creo que también nos deja claro esto. Porque Elohim no perdona a los que escuchan la ley. Supongamos que está hablando de las leyes que le estoy diciendo, sino a los que la cumplen. Esto nos descarta esa idea. No está hablando de esas leyes a manera de ordenanza. Porque si no, es decir, que aquí estaría diciendo que los que cumplen mandamientos de hombre, los perdona. No perdona a los que escuchan. Los que escuchan mandamientos de hombre no los perdona, pero los que escuchan, los que cumplen mandamientos de hombre, no. Entonces no se está refiriendo a esos mandamientos. Quiero pensar, o no quiero pensar, meramente nos está explicando eso, que está hablando de las obras de la ley, la Torah. La Torah que Él dio, el material que Él nos dio para no errar en el blanco. A ver, vamos a dar como que, esto nomás fue como que un preámbulo. Ahora, a manera de introducción, vamos a ver
Teilín, Salmo 143, 2. Y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Eso aquí completamente nos sacó del contexto. Ni obras de la ley, ni fe. Aquí ya nos sacó completamente del contexto. No entres en juicio con tu siervo, porque no se va a justificar ningún ser humano. Ningún ser humano se va a justificar. No, es que yo creo que tú sí me vas a perdonar. Ningún ser humano. No, es que yo sí cumplo tus mismos. Ningún ser humano. No entres en juicio. Mira, si entramos en juicio, vamos a poner que, como hace un momento hablábamos en la Perasha, que probablemente llevas todo el ritual de los mismos, pero tu conciencia, tu alma, tu interior, no está plena. Y entonces, pues, bueno, como dice, en aquel día dirán, he bebido y comido delante de ti, Gilel capítulo 13. He bebido y comido delante de ti, en nuestras plazas enseñaste. Créeme que no los conozco. No aparecen en el mapa ustedes. No están aquí empadronados. No son de aquí. ¿Por qué razón? Porque no tenían el ritual completo. Pero aquí nos está diciendo que ninguno que quiera entrar así bien a juicio con el Eterno va a ser justificado. Entonces con esto vamos a partir. Ya traemos de antemano esto. Ni por fe, ni por obras vas a ser justificado. Y entonces de ahí vamos a agarrar el hilito y vamos a comprender los contextos que nos traen salvos por la fe. Incluso dice, ahora, aparte de la ley, se ha añadido por la fe. Es decir, ya cumpliendo esto, tienes fe que puede ser justificado. O sea, juntas las dos cosas y llegas a eso. Pero vamos a llegar más adelante a ello. Vamos a continuar lo que habíamos leído hace un momento del capítulo 12, capítulo 2, versículo 12, 13 leímos. Ahora nos vamos a rezar 12, 13 y 14. Romanos 2, 12 al 14. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante el oído, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Aquí también se aplica. Dice Efesios capítulo 2, 11 en adelante, vosotros los gentiles que en otro tiempo no tenías ley. Entonces, ¿qué ley están guardando estos si ellos no tienen ley? Y entonces ahí pueden brincar a las ordenanzas, a los mandamientos en forma de ordenanza o a las leyes no ágidas, que muchos apuntan para ello. Podría ser como en aquellos tiempos, eso se estaba viviendo. Pero dice, vosotros los gentiles que no tenías ley, pero automáticamente para entrar dentro del pueblo, una misma ley, un mismo estatuto, automáticamente ya tienes ley, que no tenías ley. Ahora, vean esta versión, versículo 14. Cuando los paganos que no tienen ley cumplen espontáneamente lo que exige la ley, no teniendo ley, ellos son su ley. Cumplen, es decir, de vez en cuando... Vamos, dicen, creo que este día no voy a hacer esto o creo que no debo hacer aquello y se empiezan a retraer, su conciencia testigua contra ellos de que eso es bueno, que eso es malo y empiezan, y eso es más importante que tener completamente el ritual. Con la persona, hay gente, y me he topado con gente que ya nomás le falta el ritual de los mandamientos, porque... Yo creo que hasta me da vergüenza decirlo, pero creo que son más honestos que yo. Son personas más honestas, más cabales, más temerosas del Eterno. Y no tienen Torah. Y lo hacen espontáneamente. Pero son ley para sí mismos. Tienen a bien
tener esto y eso los hace. Por eso el versículo anterior dice así: los que pecaron sin tener la ley, sin la ley perecerán. Los que pecaron bajo la ley, según la ley serán juzgados. Porque Elohim no perdona a los que la escuchan, a los que escuchan la ley, sino a los que la cumplen. Entonces, aquellos que no tenían ley van a perecer. Pero pongamos atención, los que pecaron, es decir, los que la transgredieron sin tener ley, pero a fin de cuentas, aquí está hablando de dos grupos. Unos gentiles, que no la llevaron a cabo sin tenerla, y otros gentiles que eran ley para sí mismos. Otros gentiles que no la tenían, pero su interior les decía, eso es malo, eso es bueno. Y eran ley para sí mismos. Ellos mismos la cumplían. Por dentro su interior les testificaba que era bueno y que era malo. Y vamos a ser, creo que, realistas. Y con toda honestidad lo podemos decir. Antes de conocer la Torah, sabíamos que era bueno y que era malo. Lo sabíamos perfectamente, o tuvimos este conocimiento hasta que vino la Torah. Ya lo sabíamos. Un niño ahorita se puede salir de su cuarto, se puede salir de la calle, un niño de tal vez de 2 años, se puede salir desnudo a la calle, sin problema. Y solamente una persona adulta que no esté cuerda lo haría, pero una persona cuerda no puede ser. Sabe que es malo. Incluso se avergüenza o demás, sabe que es malo, que no está bien, que no es correcto eso. ¿Quién se lo dijo? Una persona que no tenga Torah. ¿Quién se lo dijo que no debe hacer eso? Conciencia te testigua. El sacrificio de Mashiach, decías hace un momento, ¿no? Limpia vuestras conciencias, pero para cosas aún que tú dices, bueno, pues desnudo no me saldría, pero esto sí lo haría, aunque sé que sea malo. El sacrificio limpia tu conciencia. Vamos a continuar. Romillín 3, 19 al 24. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Elohim. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Elohim, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Elohim por medio de la emuná en Yahshua HaMashiach, para todos los que creen en él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Elohim, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es el Mashiach Yahshua. Y entonces aquí el mismo escritor donde les comento, no hay versículos, no hay títulos, es una carta corridita, y acá le está diciendo, porque Elohim no perdona a los que escuchan la ley, sino a los que la cumplen. Y si estás perdonado, es porque fuiste justificado. De otra manera, ¿cómo te van a perdonar? Algo tiene que justificar por el que fuiste perdonado. Cabe la posibilidad que alguno diga, bueno, por el sacrificio de Yahshua fui justificado y eso me hizo. Pero después, pero acá te dice lo contrario. Por eso nadie será justificado ante Elohim por haber cumplido la ley. Acá de atrás te dice que sí, ya que la ley se limita a hacernos conocer el pecado. Como le decía la semana anterior, ya que porque está escrito, no te justifica. Ya existía. Aquí en nuestra constitución, nuestra ley, la ley es el desconocimiento de las leyes no te exime del cumplimiento. Es decir, yo no sabía que era una sanción, una multa, poner cosas en la vía pública. No sabía en serio. Llega a vía pública y te dice, firme aquí, esa es su multa. Es que yo no sabía, no lo vuelvo a hacer, ya no vuelvo a hacer eso. El desconocimiento de las leyes no te exime del cumplimiento de ellas. Porque está escrito, no harás esto, no harás aquello, no harás otro, ya no te exime de que tú no... Pero es que yo no la conocía, a mí jamás me dijeron, yo no sabía, mis padres nunca me dijeron, nadie.
Es más, me decían que no leyera ese libro, que no te exime el cumplimiento de él. Leíste hasta el 24, ¿verdad? Esta versión dice el 24, pero son perdonados sin merecerlo, generosamente, porque Yahshua Mashiach los ha rescatado. Es decir, lo que les decía ahorita, cabe la posibilidad es que decían, bueno, es que yo por el sacrificio, pero después del sacrificio, ¿qué pasó? Ya te exime de que sigas cumpliendo, te ha rescatado. Por eso iniciamos este Shibur con el Teilín. Nadie va a ser justificado. ¿Por qué razón? Ya sea porque no hizo caso a su conciencia de hacer lo recto, o ya sea que como inicia aquí el versículo 19, ahora bien, las exigencias de la ley se dirigen a los súbditos de la ley, a los que sirven a la ley. Esto es meramente para ellos, pero ya sea que tú la conocías y no la cumplías, o ya sea que tú no hiciste caso a tu buena conciencia, sino a tu mala conciencia, no vas a ser justificado. Pero ahora en Yahshua Mashiach han sido, dice de esta manera. Pero son perdonados sin merecerlo. Es decir, no hay algo que los justifique, tanto al circunciso como al incircunciso, tanto al que lleva a cabo mandamientos, tanto el que los lleva solamente por su buena conciencia. No está justificando al que no los quiere llevar a cabo, porque el que no los quiere llevar a cabo ni siquiera va a percibir esto. Fíjate que eres salvo por el sacrificio de Yahshua Mashiach. ¿Y eso a mí qué es? Yo no ando buscando salvación, no estoy preso, estoy bien, estoy tranquilo. El que percibe que hay un Elohim por encima de todas las cosas y que un día a cada uno va a pedir según sus obras, está buscando una justificación, está buscando un perdón, y ahora dice así de esta manera. Ahora vamos a trasladarnos, fíjense, antes de irnos de aquí, vamos a relacionar un poquito esto, del 2.12 al 14 que habíamos leído anteriormente. Aquí nos va a sacar otra vez el contexto. El Teilín 32, 1 y 2. Que eso ahorita nos lo va a mencionar también una cita que vamos a leer de Romillín. Dice el Mismor 32, 1 y 2. Dichoso aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Dichoso el hombre a quien el Eterno no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Esta versión que ocupa mucho obras, aquí hace un rato habló súbditos, los que la efectúan y otra, pero esta versión que es siempre las obras, que ocupa mucho, dice de esta manera ese pasaje. Dichoso aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Dichoso el hombre a quien el Eterno no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Ahora dice esta otra versión. Feliz el que está absuelto de su culpa, a quien le han enterrado su pecado. Feliz el hombre a quien el Adón no le inculpa de delito y en cuya conciencia no hay engaño. Aquí no está relacionando las dos cosas. Es decir, lo que les decía ahorita, que alguno que no quiere hacer uso de su buena conciencia, se le da igual que le digas que hay salvación o no hay salvación. A él no le importa eso. En su conciencia. Su conciencia lo lleva a decir, estoy haciendo lo malo. Feliz el hombre a quien el Eterno no inculpa de transgresión. Es decir, ¿será que entonces no tiene que ver las obras? Vamos a poner atención. Entonces, ahora sí vamos a ir a Romillín 4, 1 al 12, donde nos pone una alegoría de Abraham, obras, justificado antes de ser circuncidado. Dice de esta manera, Romillín 4, 1 al 12. ¿Qué pues diremos? ¿Que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Elohim. Porque, ¿qué dice la Escritura?
creyó Abraham a Elohim y le fue contado por justicia, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Elohim atribuye justicia sin obras, diciendo: dichosos aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Dichoso el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? Estando en la circuncisión o en la incircuncisión, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la emuná, que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes, no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. La fe les sea contada por justicia. Ahora bien, está hablando, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Elohim atribuye justicia sin obras. Justicia sin obras. Pero aquí el Teilín te está hablando culpa, pecado, y pecado es transgresión a la Torah. Y aquí te está llevando a decir que no inculpa o justifica por sus obras. Vamos entonces a comprender al no circunciso, que ya nos te pone aquí el ejemplo. Abraham, ¿cuándo fue perdonado? ¿Cuándo fue justificado? ¿Antes de la circuncisión o después de la circuncisión? Antes de la circuncisión. Pero este mismo pasaje nos lo relata Jacob diciendo: no actuó juntamente las obras, juntamente con la fe. Y te menciona este mismo suceso. Aquí pareciera que el escritor de Romanos te está diciendo que Abraham recibió la justicia sin hacer nada. Pero el escritor de Hebreos, el escritor de Jacob, te dice que Abraham llevó una acción para que fuese justificado. Es decir, tanto la fe como las obras, porque dice, porque Elohim justificará a los de la circuncisión por la fe, que a fin de cuentas llevan obras, y a los de la incircuncisión también por la fe. Es decir, por capítulo 2, regresándose atrás a la misma carta, comprendemos el contexto. Por cuanto todos pecaron, los que tenían obras que las transgredían continuamente, eventualmente, y los que no tenían obras o la circuncisión, pero que no obedecían a su buena conciencia, ambos por la fe serán justificados, tanto el incircunciso como el circunciso. Pero veamos cómo nos dice. Vamos a primera a los Corintios. Primera a los Corintios. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? Quédese circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. 7:18 al 22. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos del Elohim. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se queda. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también, si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Mashiach. Nótese que dice los dos grupos: incircunciso, circunciso. Y a los dos les atribuye lo mismo, no les atribuye fe. ¿Qué pasa
después del que ya fue justificado por su fe, siendo circunciso, y por lógica tuvo obras, o el que todavía no ha tenido obras, no se ha circuncidado, que por fe se acerca, ¿qué pasa con ellos? ¿Cuál es el requisito? Para ambos. Cumplimiento de los mandamientos. Para ambos. Tanto circunciso como incircunciso. En ese momento leyó en Romanos que Abraham viene a ser padre de los incircuncisos porque recibió la justificación siendo incircunciso, y después cuando se circuncidó viene a ser padre de los circuncisos. Pero ambos, si continuamos leyendo, ahí leíste creo que hasta el 12, si continuamos leyendo adelante, dice, prácticamente lo voy a parafrasear como que esfuérzate con todo el que ya tienes, ya te esfuerces tú para lograr alcanzar a ser de la circuncisión. Claro, leyendo todo el contexto. Ahora bien, reitero, ya tenemos claro todos y cada uno que la Torá está vigente. Pero ¿qué podemos pensar? Hay infinidades. Yo creo que entramos a Gálatas y ahí entra más estorbo o impedimentos para las personas que no desean llevar a cabo todo esto. Vamos a llegar a ello. Vamos a tomar en cuenta esto. Para cerrar con esto, y creo que esto es extenso. Vamos a abrir el Mizmor 67. Todo el 67, que es corto, 1 al 7, nos trae un propósito. Nos trae un propósito. Aquí trae un propósito. Incluso cuando recibimos Brajá, Juaní, la bendición cada Shabbat, creo que lo más fundamental de toda esa Brajá, a veces, ¿para dónde viaja nuestra mente cuando se dice Brajá a Juaní? Birká a Juaní, cuando se dice, ¿a dónde viaja nuestra mente? Cuando estamos con ojos cerrados, tal vez manos arriba, tal vez agachados, dígase la posición, porque no encontramos una posición en la escritura. ¿Qué pasa en nuestras mentes? Sí, bueno, esa es una. Otra. Llevar el nombre de Elohim no en vano. Llevar el nombre no en vano. ¿Quién más? ¿Qué está pasando en nuestras mentes? Porque sí pasa algo cuando estamos en nuestras mentes. A lo mejor el niño está pensando que va a ir al sanitario, no sé, pero ¿qué pasa en nuestras mentes cuando estamos escuchando Birká a Juaní, la bendición, cuando estamos todos tomados de las manos, grupo de las mujeres, grupo de los varones? ¿Qué pasa por nuestras mentes? Eso creo que va más indicado. Dice mismo, creo va más a ese rumbo. Elohim tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Elohim, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Elohim, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Elohim, el Elohim nuestro. Bendíganos Elohim y témanlo todos los términos de la tierra. ¿Comprendieron el contexto? Lo fundamental de que nos bendiga el Eterno. O sea, ¿qué es lo que está? O sea, lo fundamental. Lo otro está añadido, como cuando Eslomón pidió sabiduría y se le añadió el otro. Él pidió sabiduría para guiar un pueblo. Cuando pedimos que nos bendiga el Eterno, es para que las naciones reciban salvación, para que las naciones crean, para que las naciones lo conozcan. Todo es el propósito. O sea, es decir, que el Eterno dé bendición a Israel, su pueblo, y sea conocido, te conozcan las naciones, te conozcan los pueblos. La esencia de toda la bendición que da el Eterno a Israel, su pueblo, es esta. Entonces, si fundamentalmente todo esto que hemos hablado semanas y que ya lo comprendemos, no es que tengan dudas, pero a fin de cuentas es un poco complicado y más todavía que falta. Y creo que cuando cerremos este tema todavía se puede abrir más porque es amplio esto. Lo fundamental para no entrar en discrepancias con otras personas que le expresemos esto, que nos bendiga el Eterno. Que nos bendiga el Eterno
para que le conozcan, para que tengan salvación, para que lo conozcan. Bendíganos, bendíganos de todo este teilín corto, pero el enfoque es este, es el propósito de que te bendiga el Eterno. Eso es lo principal que debe estar en nuestra mente en el tiempo de Birkat Kohanim, y posteriormente todo viene acompañado. Con esto vamos a cerrar este shiur. El Eterno nos ha dado este día un poco más de conocimiento acerca de esto. Nos siga ampliando, no solamente en este tema. Este tema es importante como otros tantos. Nos siga otorgando su favor, su conocimiento. Beshem Yahshua HaMashiach. Amén.